Buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Marcos and Rose. Hoy tenemos un vídeo muy especial, ¿vale? Como veis, hemos comprado un kit de luces ambiente, ¿vale? Como veis es LED y las vamos a poner dentro de nuestro vehículo, ¿vale? Como podéis ver, vamos a abrirlo. Vienen, ¿vale? 5 tomas de LED y lo que es la tobera, ¿vale? Transparente para poder iluminarlo. También tiene aquí la centralita, ¿vale? Con un código QR para bajar la aplicación en el móvil. Y simplemente lo vamos a conectar a las luces de posición. Así que vamos a ello. Bueno, ya habéis visto antes que tenemos, ¿vale? Lo que es las tomas de LED, ¿vale? El conector. Pero aquí tenemos los materiales que en principio yo voy a usar, ¿vale? Estas molduras, ¿vale? De plástico para poder encajar bien lo que es nuestra manguera transparente, ¿vale? Estos conectores, ¿vale? De apriete para que luego cuando encontremos ya lo que es la conexión de positivo o negativo de las luces de posición podamos conectarlas, y también un polímetro, ¿vale? Para sacar cuál es nuestro cable correspondiente. Aquí, como veis, este kit trae un manual. Bueno, pues antes de nada quería que vieseis cómo funciona, ¿vale? Esta es la moldura que nos trae, ¿vale? De transparente, que va enganchada justamente a lo mejor en los huecos de la puerta o en las molduras del interior de nuestro coche, ¿vale? Por eso lleva aquí esta terminación fina. Y tenemos que introducirle, ¿lo veis? Esta manguera que es maciza. Le tiramos por aquí, ¿vale? Y luego el final lo tenemos que meter justamente aquí, en el cabezal de LED. Y lo apretamos. Y ya cuando se ilumine el LED, va a hacer que toda nuestra barra quede bien iluminada, ¿vale? Vamos con ello. Bueno, pues ahora vamos a ver dónde podemos colocar, ¿vale? Lo que es la primera moldura en el salpicadero. Por lo que estoy viendo, ¿vale? Aquí en el BMW 90, esta es la moldura principal y luego tenemos otra aquí a mano izquierda, ¿vale? Voy a llevarlas justamente por aquí abajo. Va a ir por aquí abajo, lo pasaremos también por aquí, por detrás del hueco del volante, y continuaremos por esta de abajo hasta el final, ¿vale? Y como aquí en el E90 tenemos estas tapas laterales, ¿vale? Pasaremos lo que es nuestra moldura justamente por aquí atrás y aquí dentro haremos la conexión. Así que vamos a ver qué tal queda. Vale, pues como veis hemos quitado, ¿vale? Esta moldura de aquí del aire para poder quitar lo que es el módulo de las luces. Así que vamos a encontrar, ¿vale? Cuáles son los dos cables positivo y negativo que salen aquí del mando de luces para poder conectar lo que es nuestro kit, ¿vale? Este kit lleva justamente este conector, como podéis ver, de toma, y con un cable rojo y negro que vamos a conectar aquí. Bueno, pues como veis ya hemos localizado los cables, ¿vale? Que van a las luces de posición del mando, ¿vale? Marrón negro sería el negativo y amarillo verde sería el positivo, ¿vale? Y con estas pinzas vamos a poner, ¿vale? Nuestro conector que irá a las luces LED. Simplemente cogemos los dos cables, ¿vale? Los metemos y apretamos. Bueno, pues como veis ya hemos conectado el módulo, ¿vale? A los cables para hacer una pequeña prueba para ver si realmente funciona. Así que vamos a comprobarlo. Ponemos el mando y activamos las luces de posición y como veis se iluminan, funcionan. Así que este paso que es tan importante, ¿vale? Que es el conexionado, ya estaría listo. Vamos a seguir. Bueno, pues ya una vez probado nuestro módulo de las luces, ¿vale? Le hemos puesto doble cara y lo que vamos a hacer va a ser pegarlo justamente ahí dentro, ¿vale? Donde va aquel panel. Vamos a poner ahí con doble cara y también le vamos a poner un par de bridas, ¿vale? Para que quede bien sujeto. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer, ¿vale? Es ir poniendo nuestra moldura justamente por la línea de aquí abajo, ¿vale? Lo podríamos llevar por acá arriba, lo que pasa es que como tiene el GPS tendríamos el corte.
entonces yo prefiero llevarlo por aquí abajo. Vamos a llevarlo de punta a punta, ¿vale? Meter el tubito y a conectar. Bueno, pues como veis hemos quitado nuestra moldura central, ¿vale? Porque a la hora de poner la manguera realmente no queda bien apretado, ¿vale? Porque ya las molduras con el paso del tiempo van cogiendo holgura y no cierran bien. Entonces lo que vamos a poner es un poco de cinta doble cara, ¿vale? Justamente en la zona de aquí abajo vamos a poner nuestra moldura y luego ya quedará bien cazada con la moldura central del vehículo. Bueno, pues como veis, ya con la doble cara, ¿vale? Y con la moldura, la verdad es que nuestra tira queda muy bien y bien ajustada. Bueno, pues como veis ya pusimos nuestra moldura, ¿vale? Nuestra moldura central ya quedó bien encajada y lo que vamos a hacer ahora es pasarla justamente por abajo, ¿vale? Y por debajo de lo que es la moldura del volante, ¿vale? Porque bueno, entre lo que son los plásticos que lleva el protector del volante encaja bastante bien, ¿vale? Vamos a pasarla por aquí debajo y luego vamos a subirla para tapar justamente la moldura que está en el mando de luces. Bueno, pues como veis ya hemos pegado, ¿vale? Aquí nuestro tubito. Vamos a subirlo justamente por aquí arriba, ¿vale? Y nos viene muy bien la ranura que tiene aquí nuestro vehículo, ¿vale? Para pasar justamente esta manguera hacia atrás y conectarla en el cabezal LED. Y prácticamente ya estaría todo hecho. Ya hemos pasado nuestro tubito por aquí atrás, lo hemos cerrado con la tapa y lo tenemos ya por aquí por dentro. Así que ahora simplemente, como veis, hemos dejado un poco pelado lo que es el terminal, ¿vale? Lo vamos a meter, ¿vale? Llega hasta el fondo, hasta el tope, y vamos a apretarlo. Como veis, es un tornillo de plástico, así que con la mano vale, porque si no lo podemos romper. Solamente nos faltaría poner ahí nuestra tapa y como veis, al encender ya se activa, ¿vale? Lo que pasa es que tenemos que ajustarlo ahora bien desde la aplicación, ¿vale? Para darle más potencia. Bueno, pues como podéis observar, mirad lo bonito que nos ha quedado, ¿vale? Justamente las tiras que hemos colocado debajo de nuestras molduras las podemos controlar remotamente, ¿vale? Con la aplicación del móvil y poner el color que queramos. Incluso si queremos que vaya también a juego con el sonido, ¿vale? Pues también lo podemos poner y podemos graduar el color que queramos. En este caso, como el BMW es de color naranja por dentro, pues buscaremos un tono lo más parecido posible. Bueno, pues como veis, lleva un poco de trabajo poner este tipo de luces, pero quedan muy bien. Así que ya sabéis, compraos un kit y poneos manos a la obra. Si os ha gustado, ya sabéis, darnos un like, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.